Hola a todos, soy Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pública de Navarra, y en este vídeo vamos a tratar la entrada y registro en un domicilio fundada en un auto judicial. Como bien sabemos, el juez podrá acordar la autorización de entrada y registro mediante auto motivado cuando resultase necesario en orden a la investigación de un delito grave para cuya persecución fuese necesaria esta clase de diligencia por existir en el domicilio, pues instrumentos, objetos relacionados con el delito o también el propio delincuente. Esta diligencia de investigación está recogida, su realización, en el artículo 18 de la Constitución y también en el artículo 546 de la Ley CRIM. Por supuesto, existe numerosa jurisprudencia que trata sobre esta materia. Será competente para dictar este auto el juez que estuviese conociendo de la causa, si ya existiese una causa. Aunque, como ya sabemos, lo normal será, o como mínimo es muy habitual, que esta petición por parte de la policía de una orden judicial sea el inicio de una causa penal y por lo tanto pues muchas veces se abre en el marco de unas diligencias indeterminadas este procedimiento y continuará en su caso con un procedimiento de sumario o de diligencias previas. Debe tenerse en cuenta, partiendo de esta situación normal en la que es la policía la que pide este auto cuando procede en el marco de su investigación, digo que es importante tener en cuenta que no será necesario acreditar la comisión de un delito, sino lo que se debe acreditar es la sospecha objetiva basada en datos concretos. Pero eso no supone tener que acreditar que se está produciendo un delito, porque lo que existe es una sospecha policial que sí, debe estar fundada, pero que precisamente se pide el auto de entrada para poder constatar esa sospecha y poder iniciar una causa penal. Ahora bien, se exige algo más que una simple información. Como veremos más adelante, no basta con una noticia confidencial, sino que es necesario una investigación posterior que, como mínimo, pues constate unas sospechas. En este sentido, el Tribunal Supremo, en la sentencia 17 de abril de 2002 y en otras muchas posteriores, lo dice con claridad. Dice, ha de tenerse en cuenta la situación en la que se suele pedir esta clase de diligencia y dice que no es necesario, y soy literal atendiendo a la resolución, no es necesario, digo, cimentar la resolución judicial en un indicio racional de comisión de un delito, bastando la noticia criminis, alentada por la sospecha fundada en circunstancias objetivas. De modo que esa sospecha, que tiene que ser consecuente con un riesgo de la comisión del delito o de su consumación, un riesgo de huida del delincuente, un riesgo de destrucción de pruebas o elementos del delito, pues bien, eso, todo ello en conjunto, es lo que habilita al juez para dictar este auto de entrada y registro. Naturalmente, el juez debe ponderar los intereses constitucionales. Por una parte, el derecho a la intimidad, en este caso concretamente al domicilio, y por otro lado, los derechos de los ciudadanos en general, que son protegidos por la policía en su labor de investigación. En este sentido, también la jurisprudencia se ha pronunciado de forma muy frecuente. Por ejemplo, sentencia del Tribunal Constitucional 14-2001, en la que se señala claramente que el juez debe realizar un juicio de proporcionalidad entre la limitación que se impone al derecho fundamental, en este caso la limitación al derecho al domicilio, con los derechos que se están intentando proteger. Por lo tanto, conforme a la jurisprudencia, el derecho al domicilio puede ceder cuando existe una sospecha de la comisión de delitos graves. Sospecha que debe ser constatada en el auto motivado del juez en el que se realice ese juicio de proporcionalidad. En este punto debe tenerse en cuenta la importancia esencial del oficio policial. ¿Por qué?
Pues en primer lugar porque hay que tener en cuenta que el juez no conoce nada del asunto que se le propone para dictar el auto judicial. Por lo tanto, el juez se debe basar en las consideraciones que la policía realiza en ese auto. Además, ha de tenerse en cuenta que consecuentemente la jurisprudencia ha aceptado una motivación por remisión. ¿Esto qué significa? Que se acepta que más allá del juicio de proporcionalidad que obviamente hace el juez se pueda basar en los hechos que están manifestados por la policía en su oficio policial. En este sentido, el Tribunal Supremo, en sentencia reciente 236-2019 de 9 de mayo, establece que la resolución judicial puede considerarse motivada si se integra con la solicitud policial. En sentencia también del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2008, dice de una forma muy clara que precisamente por ello hay que exigir al escrito policial una serie de detalles y concreciones que no pueden contestarse con referencias genéricas con relación a una posible actividad delictiva. Es decir, debe existir una sospecha basada en investigación y una sospecha afirmada, no una sospecha meramente descrita, sino afirmada. Y dice el Tribunal Supremo, en la sentencia que comento 30 de abril de 2008, que es necesario que los policías profesionales expongan la metodología de la investigación y aporten elementos necesarios que lleven al juez a la convicción de que los hechos expuestos justifican la medida. Incluso se ha llegado a admitir la jurisprudencia la remisión, como digo, a auto policial y también la utilización de autos previamente impresos, en los cuales lo que se hace es, de algún modo, pues integrar la solicitud policial dentro de un modelo de auto de entrada y registro. En este sentido, la sentencia también del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2008 establece que lo esencial en este caso es la constatación de la necesidad de la medida. Es decir, que sea necesaria porque es precisa al objeto de la investigación. Pero como decimos, no es necesario que en esa investigación se llegue a acreditar la existencia real de la comisión de un delito, sino basta la noticia criminis con relación al mismo. Sentencia del Tribunal Constitucional 14-2001. En cuanto a la motivación judicial, ¿cuánta es precisa? ¿Qué cantidad? ¿Cuáles son los requisitos de esa motivación? Bueno, pues también atendiendo al Tribunal Supremo, dice la sentencia de 9 de junio de 1998 que lo importante es que se contenga ese juicio de proporcionalidad y, creo que más importante todavía, establece el Tribunal Constitucional que un observador imparcial pueda conocer cuáles son las razones, los motivos, la justificación de llevar a cabo ese acto de investigación. Y dice, la motivación ha de ser, pues, suficiente, siendo las peculiares circunstancias del caso, así como la naturaleza de la resolución, las que han de servir para juzgar sobre la suficiencia o no de la motivación. Es decir, existe un elemento objetivo, la ponderación, también las razones que se contienen y luego evidentemente hay que atender al caso concreto, partiendo del cual pues ese auto estará justificado y motivado. Finalmente, con relación a esa motivación, también es importante señalar la sentencia del Tribunal Constitucional 3698 que establece que no es necesario que el auto judicial contenga una motivación exhaustiva, excesivamente desarrollada, y dice que la decisión judicial no conlleva una extensión o elegancia retórica, ni tampoco apoyos académicos, sino que basta con los elementos a los que hemos hecho referencia anteriormente. El auto, además de la motivación, debe contener concreción. ¿Esto qué significa? Que una cosa es la motivación de la decisión y otra cosa es cómo se debe hacer.
y cómo se debe hacer será parte de otro vídeo en el que explicaremos cuál es la actuación en el marco del registro en concreto, también con relación al acta. Pero en este momento y con relación a la autorización judicial, quiero señalar que es preciso establecer con claridad y precisión cuál es la vivienda que va a ser objeto del registro, cuál es la persona afectada, el día y la hora, así como el objeto del registro. Esto es muy importante, son todos elementos esenciales que delimitan el marco de la actuación posterior en el registro domiciliario. También se debe hacer constar los agentes que son los encargados de realizar el registro domiciliario. Ahora bien, ello no supone un impedimento para que pueda sumarse algún otro policía. No hay ningún problema. Lo que pasa es que no se puede sustituir pues unos policías designados por otros que no constan ni son referidos en ningún momento en el auto. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo 25 de mayo de 2007 se pronuncia diciendo que no hay ningún problema justamente en esa aparición, en esa intervención de policías que no estén designados en el auto. Ahora bien, dice el Tribunal Supremo, dice algo muy distinto es que la actuación se hubiese llevado a cabo por quienes no estaban en absoluto autorizados a tal fin. Y en este caso dice y que de esa circunstancia pudiera derivarse algún motivo de duda razonable sobre la legalidad del concreto modo de operar. En este sentido, y antes de llegar al final del vídeo en el que voy a hablar de la ineficacia y la nulidad de la diligencia, quiero hacer referencia a dos puntos concretos. Hemos dicho antes que el auto debe contener las precisiones necesarias en cuanto a la vivienda, en cuanto al día, en cuanto a la hora, en cuanto al objeto del registro. En este sentido, si se está persiguiendo un delito, por ejemplo, de tráfico de drogas, pues debe hacerse referencia a ello. Ello no significa que luego cuando se entra en la vivienda se pueda hallar algo distinto al delito investigado. En este caso, como veremos en otro vídeo, se tratará de un hallazgo casual. Bueno, pues en ese caso, como veremos, se deberá proceder a suspender la diligencia con relación a eso que se ha hallado que es nuevo y proceder a pedir autorización judicial. Eso no implica, como digo, que esa diligencia no pueda ser válida. Pero lo que no se puede hacer es, por ejemplo, pedir una autorización de entrada y registro basada, por ejemplo, en un delito investigado de robo de joyas o robo de cualquier objeto y, por ejemplo, llevar a la diligencia de entrada y registro un perro que sirve para detectar droga. ¿Por qué? Porque eso está haciendo evidente que la inteligencia policial no se tiene claro que se esté investigando o que por alguna razón se piensa en un último momento que aparte de objetos relacionados con el delito investigado, por ejemplo joyas o dinero, puede existir un delito de tráfico de drogas y por eso se lleva un perro antidrogas y esto es un supuesto que se ha dado en la práctica. Bueno, pues bien, pues ese registro podrá ser declarado nulo e ineficaz. ¿Por qué? Pues porque no se puede utilizar el registro para llevar a cabo actos de investigación que no están contenidos en el auto. También con relación a los policías pasa exactamente lo mismo. No cabe que aparezca casualmente un policía que está especializado, por ejemplo, en una materia concreta que no es objeto de lo que se pidió en el oficio policial con relación a la entrada y el registro. Finalmente, en cuanto a la eficacia y nulidad de la diligencia, bueno, se puede producir esa ineficacia por muchísimas razones. Por ejemplo, por la falta de motivación que puede conllevar pues una infracción del derecho de tutela judicial efectiva. Así será cuando el auto no contenga, por razones diversas, algunos de los elementos a los que hemos hecho referencia. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional 139 del año 99 establece básicamente pues este principio y dice que la insuficiencia de la motivación en el auto o incluso ya proveniente del oficio policial, dice, vicia de origen toda la diligencia realizada. También se puede, por ejemplo, declarar la nulidad. Antes hemos hecho referencia cuando
resulta que el auto judicial está motivado en una noticia confidencial. En este sentido es importante señalar que una confidencia puede dar lugar a una investigación y a partir de ahí a una solicitud policial y luego a un auto judicial. Ahora bien, y me refiero exactamente a una sentencia que lo trata perfectamente, sentencia del Tribunal Constitucional 8 del 2000, y dice, no son los hechos de los que conoce la policía mediante la confidencia, no son esos los que pueden motivar el oficio del auto judicial. Es la investigación basada en la confidencia. Y dice, no son los hechos que se describen en la confidencia los que pueden servir de fundamento al oficio y a la resolución judicial, sino el resultado de la investigación policial a partir de estos hechos. Y en esta sentencia del TC de sentencia 8-2000 dice, en este caso, en el que conoce el Tribunal Constitucional, se limitó la policía a consignar en el escrito de solicitud al juzgado las afirmaciones que hizo el confidente. Las afirmaciones del confidente no son investigación policial y por lo tanto no pueden fundar ni un oficio policial ni un auto judicial. Bien, finalmente debemos tener en cuenta que a partir de ese auto judicial pueden darse muchos supuestos que pueden determinar la ineficacia y la nulidad de la investigación, ya sea porque está detenido el interesado y no comparece en el registro, como veremos, como digo, en otro vídeo dedicado a la práctica del registro. Bueno, en este caso se puede decretar la ineficacia o la nulidad de la resolución, también porque existan objetos, un hallazgo casual y la policía no suspenda y no solicite una ampliación del registro. Se puede producir por muchas razones la ineficacia y la nulidad. Ahora bien, hemos de tener en cuenta que en esta materia se puede producir una nulidad de la diligencia, pero que ello no implique una nulidad de todo lo relacionado con lo que se ha hallado en la diligencia. En este caso, y aquí opera una teoría en la que no voy a entrar en exceso, pero simplemente referirme a ella, que es la teoría de la conexión de antijuricidad, que significa que debe valorarse si lo que se halla, en este caso en un domicilio, está relacionado directamente con la nulidad que se hubiese producido. Entonces, puede ser que se halle en el domicilio pues algún objeto, algún elemento relacionado con el delito, pero que pueda ser tenido como prueba si se puede desconectar lo hallado en el domicilio con la nulidad que se hubiese producido. En este sentido, como ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional 161 del año 99 establece que en caso de nulidad, los hechos que se hubieran hallado en el domicilio, dice, no dejan de existir. Y en este caso se refiere a una cantidad de droga. Y dice, los hechos conocidos no dejan de existir como consecuencia de que sea ilícita la forma de llegar a conocerlos. Y dice, cuestión distinta es que esos hechos puedan servir como prueba. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, por ejemplo, lo que sucedió fue que esa droga que se halló, que no podía valer como prueba, precisamente porque la entrada de registro fue nula, sí que al final sirvió como prueba porque se pudo asociar a otros elementos de prueba, en este caso, por ejemplo, como fue la declaración del acusado y de testigos que acreditaban ese hecho de prueba que, si bien fue la diligencia declarada ilícita, pero finalmente pudo hacerse servir. ¿Por qué? Pues porque la ilicitud de la entrada de registro no supone la desaparición física de lo que se hubiese hallado. Muchas gracias por la atención.